Este es un espacio para hablar de salud con responsabilidad, sin rodeos, con temas de actualidad. Estamos listos para acabar con los mitos de las enfermedades y sus tratamientos de la mano de nuestros especialistas. Nova Podcast, un espacio en pro de la vida. Las cifras del COVID-19 en México. Cada vez más asciende el número de personas que han sido vacunadas. Hasta el día de hoy, se han aplicado alrededor de 37 millones de dosis, lo que equivale a 14.9 millones de vacunas completas. El porcentaje de la población completamente vacunada alcanza el 11.7% y sigue en aumento. A ver, imagínense ustedes que dentro de 10 años otra vez estemos confinados. Dentro de 10 años. Porque hay un nuevo virus en el mundo que se ha diseminado y otra vez hay que cerrar países, aeropuertos, escuelas, movimiento de viajeros. Imagínense nada más. Así es. Sí, tiene que ser un aprendizaje y yo creo que eso es lo que también se busca, ¿no? Que podamos llegar a ese punto de conciencia, ¿no? Que se llegue a un punto de conciencia y que pues sirva como esa enseñanza también. Como generación vivimos una experiencia muy intensa y tenemos que aprender de ella. Claro, ¿quién lo hubiera pensado hace un tiempo, 2 años, digámoslo así, ¿no? Que esto, o si nos lo platicaban en una charla, a lo mejor pues se nos hubiera hecho impresionante o de película o... Sí, lo más cercano que tuvimos fue la experiencia en la pandemia, claro, por la H1N1, que si bien fue algo muy fuerte, no se compara, no es comparable con esta pandemia donde se perdieron tantos millones de vidas, ¿no? Uh-huh. Sí, exacto. Porque incluso, bueno, lo hablamos o se menciona este 5%, y cuando lo vemos a veces, yo creo que hasta cuando lo escuchamos en porcentaje o se escucha así, pues pareciera poco, pero ¿cuánto es el 5% de la población mundial? En México, ¿no? Vivimos 140 millones de personas. Así es. Vamos a suponer que se muera el 5%. Nada más 7 imagínense. Millones. Exacto, 7. La dimensión de esto. Uh-huh. No lo podemos permitir. No. Y bueno, algo que me gustaría, creo que nos faltó, o me gustaría también ahí reiterar un poco, sobre todo por lo que se escucha, se ve de las cuestiones, volviendo un poco atrás de lo que hablábamos de los efectos secundarios, que son leves, fiebre de la vacuna, la fiebre, un dolor de cabeza, controlables con estos medicamentos, paracetamol, ibuprofeno. ¿Cuándo sí tendría que ser como algo más de alerta? ¿Hay algún punto donde si hay algún efecto secundario sí tiene que ser algo más de alerta? Sí, creo que si persiste más de 48 horas o ya no es algo localizado, sí habría que consultar al médico. Pero sí les puedo asegurar que son el menor número de casos, ¿verdad? La mayor parte de las personas, pues obviamente se quejan de dolor en el sitio de inyección. Y sí duele bastante. Yo ya me vacuné las 2 dosis y sí es una vacuna que duele. Duele más 12 horas después de que se aplicó la vacuna. En el momento de aplicarla no duele, pero hay dolor en el sitio de la inyección que empieza más o menos 12 horas después y dura 24 o 48 horas. Y la otra es que se sienten síntomas generales como malestar general, decaimiento, dolor de cabeza, algo de fiebre, algunas molestias de garganta. Esas son las más comunes. Pero, insisto, en la mayor parte de las personas, en el 98% de las personas que presentan estos síntomas, porque muchas personas no presentan ningún síntoma. Uh-huh. Yo no tuve ninguna molestia con ninguna de las vacunas, pero en las personas que lo presentan duran 24 o 48 horas. La verdad es que son vacunas muy seguras. Y eso es importante, que la gente que nos escucha lo sepa, ¿no? Que se acabe con esa parte de la incertidumbre. Porque hay miedo, sí hay, puede haber miedo, puede haber, claro, es algo, digamos, atípico en el sentido de que pues, no habíamos vivido algo tan fuerte, ¿no? Tan intenso, traumático incluso, claro. Entonces, claro que puede haber miedo, puede haber esta sensación de
está pasando, ¿no? Pero pues que la gente sepa qué es eso, ¿no? Seguridad, eficacia de las vacunas, que eso es importante destacarlo. Luego también esto creo que falta mucho que se le dé el énfasis necesario en los medios, que cuando se hablan de la eficiencia o nos hablan de la seguridad y lo hablan en porcentajes y todo esto, no separan los dos términos, ¿no? A veces no separan estos dos términos, y creo que es importante que la gente sí lo sepa, lo conozca. Mira, bien. no separan lo que se llama eventos adversos graves de los eventos adversos. Ajá, exacto. O sea, yo puedo tener eventos adversos porque me vacuné. Pero una cosa es tener eventos adversos y la otra cosa es tener eventos adversos graves. Claro. Entonces, los eventos adversos graves que más vigilamos son que yo te vacune y tengas que hospitalizarte como consecuencia de la vacuna. Tú estabas muy bien, pero te puse una vacuna y ahora estás hospitalizado, o que te mueras. ¿De acuerdo? Claro. Esos son los eventos adversos graves. Graves. Entonces, los eventos adversos graves en estas vacunas son muy poquitos. Muy poquitos. Por ejemplo, este problema que hubo en Alemania, ¿verdad? Vacunaron a 5 millones de personas y 14 de ellos presentaron trombosis. O sea, ¿qué porcentaje es 14 de 5 millones? 5 millones, claro. Por favor. ¿De acuerdo? Y aparte faltaría ver de esos 14, ya después de la investigación, cuáles estuvieron realmente relacionados a la vacuna y cuáles eran Pues ponle eventos. que los 14 se hayan relacionado a la vacuna. Aún así. Pero ¿qué tenían esas personas que desarrollaron trombosis? Tenían algunas enfermedades que favorecieron que la vacuna propiciara la trombosis. Entonces hay que analizar muy cuidadosamente esa información. La prensa generalmente no hace eso. Exacto. La nota se genera en las siguientes 24 horas con poca crítica. Y se le da difusión a nivel mundial, como si fuera, a nivel mundial, porque como si fuera todos los vacunados con ese tipo de vacuna o esa marca. Porque hay que tener en cuenta que las noticias se generan de una sola fuente, de una agencia internacional que reparte la noticia a todas las personas que trabajan en esto, en los medios. Entonces, todos los periódicos publican la misma nota al día siguiente. Entonces, eso hace que se difunda rápidamente una nota de este tipo y la gente empiece a preocuparse. Claro. Así es. Y algo que también es importante comentar en todo esto de la cuestión de la vacunación. Bueno, ha habido diferentes etapas, ¿no? Se empezó obviamente por personas mayores y se ha ido bajando ahí en la edad, y ya se ha ido alcanzando, bueno, se habla que pronto estaría cubierto. Usted nos habla del 60%, alcanzando ese número puede ser benéfico, y ya vamos alcanzando ciertos o diferentes sectores, ¿no? Obviamente se dejó al sector joven, por así decirlo, al final, por así decirlo, de este proceso. Entonces estamos hablando que seguramente en estos meses, ¿no? Vamos a alcanzar ya a que todo el mundo pues haya tenido el acceso ya a estas etapas, a esta vacunación, y que eso también obviamente pues genere también más tranquilidad en muchas personas, porque si bien está la parte del sector de la sociedad que puede ser más que está más renuente a la vacunación, pues también hay mucho sector que ya se dio, ya se ha vacunado, y también hay que generar también tranquilidad para esas personas de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces creo que es importante también comentarlo. Pues bueno, creo que es algo muy interesante, y esto también se presta, incluso también todo esto de los medios se presta también a muchos temas a veces políticos, muchas situaciones que también generan el que el medio difunda información a veces muy alejada de la realidad, o que le dé peso a otras cosas también, a veces por intereses particulares, ¿no? Más que a veces pensando en esta cuestión de la sociedad, de la salud común, de todo esto. Y creo que ceder a esos intereses a veces es lo que lleva a los medios y a otras situaciones pues a caer en desinformar, ¿no? O esto del pues incluso amarillismo, ¿no? Pudiéramos decir que es algo como amarillista el mandar esas notas a veces como la principal, ¿no? Y darle tanto peso a esa parte, y comparando estas 14 personas con los 5 millones y siendo esto tan poquito. En México ha sido algo similar en cuestión de los porcentajes. A este caso que se plantea, doctor, en Alemania, ¿fue muy similar en cuestión del porcentaje? Pues sí, la verdad es que tenemos muy pocos eventos adversos graves, ¿verdad? Claro. Y
eso refuerza el aspecto de seguridad de las vacunas. Sin duda. Igual que en otros lugares. Entonces, igual que en otros lugares. Para que la gente también lo considere. Igual que en Alemania, en México, en Durango, en todo, ha sido, digamos, la misma tendencia. Y ahorita algo que me surgía justo de duda, o más bien a mí mismo me estaba respondiendo con algo que nos comentaba, doctor, al inicio. Estos casos a lo mejor de trombosis, los casos que a lo mejor puedan surgir después y todo eso, se van eliminando con el tiempo cuando ya se esté toda esta información analizada, ¿no? Cuando ya al pasar de los años tengamos más información de por qué esos casos les dio esto, por qué esta vacuna causó tal, y todos esos elementos también van a ir, digamos, todavía disminuyendo con el paso del tiempo. Sí, la fase 4 de los estudios justamente es para eso, para que eventualmente cuando los medicamentos o las vacunas se usan en grandes núcleos de población, podamos evaluar de una forma más precisa la seguridad. Claro, pues no sé, creo que estos puntos son muy importantes para lo que está surgiendo ahorita en la población. Si bien a mi punto de vista espero, y también según los datos que a veces arrojan los gobiernos, pues ya ha fluido más toda esta parte de la vacuna, ¿no? Ya se ha ido vacunando las personas, han ido dejando también de lado los mitos, las incertidumbres. Creo que eso puede mejorar y ayudar a que todo esto pues poco a poco vaya avanzando, ¿no? Y que hablemos de un regreso a las actividades cotidianas, no desesperar. Creo que pues vamos en un buen tiempo. Yo creo que incluso en el punto ya más central de la pandemia, cuando todo estaba muy, muy fuerte, ahora sí que color de hormiga se veía todo, ¿no? O parecía, llegó a un punto a lo mejor en que pudimos pensar que cuánto se va a alargar todavía o qué va a pasar, ¿no? Todo este miedo, esta incertidumbre, pero que también esto ya haya también un poco de calma, pero no de relajarse, ¿no? Que no se caiga en el exceso de caer, pues ahora sí en dejar de tener cuidados, como dice el doctor. Creo que el pensar no nada más en nosotros, pensar en los que ya están vacunados, sino pensar en toda la gente que estamos en la sociedad, y que creo que debemos de seguir siendo empáticos con todos los que aún no acceden a la mejora a esta parte de la vacuna. Y claro, el rescatar nuestro aprendizaje, ¿no? de todo esto, creo que es algo importante. Sí, así es, Jorge. Yo enfatizaría algo que comentó el doctor Tinoco al principio de la charla, ¿no? El hecho de aplicarse la vacuna disminuye enormemente la enfermedad grave. Uh-huh. Enormemente. Es decir, no nos protege, dicho con palabras de él, no nos protege de infectarnos con el virus, sino que nos protege de la enfermedad grave, que eso es un mensaje que yo considero muy valioso y que por sí solo vale la pena difundir. Así es, difundir eso, que la gente que nos escucha sepa que en efecto una vacuna, para que esté en este proceso, en este punto, pues no es algo que se haya hecho de la noche a la mañana. Tiene estudios, tiene sustento, tiene personas que se dedicaron ahora sí que tiempo completo a ello, ¿no? Entonces creo que la comunidad científica también se dedicó a hacerlo, y claro, que la gente tenga esa certeza también, ¿no? Es importante destacarlo. Entonces, pues bueno, me gustaría ir cerrando en esa parte el tema. No sé si quieren agregar algo antes de ir dando la conclusión del día de hoy. Pues nada, recomendarle a todo mundo que se vacune, que estén seguros de que es la forma más eficaz y más segura de protegerse y de proteger a los demás. Eso sería básicamente con lo que yo concluiría, y pues agradeciendo también la invitación para estar esta tarde con ustedes. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Tinoco. Él, les digo, una voz autorizada que nos puede ayudar a entender mucho mejor esto, a disipar esas dudas. Creo que eso es sobre todo nuestro objetivo, disipar dudas, en este caso sobre el COVID-19, y claro, también ya en algunos otros episodios veremos otro tipo de mitos o de situaciones en desinformación, en ignorancia, que a veces podemos caer como sociedad, y que eso genere más
problemas, ¿no? Claro. Doctor, algo que nos pudiera, no sé si quiera usted compartir, qué nos pudiera decir de dónde está trabajando, si quiere que mencione alguna, no sé, de sus redes sociales o algo que nos pudiera compartir. Pues si básicamente yo estoy a sus órdenes en la clínica de infectología del Hospital General 450. Ahí es mi sitio de trabajo y ahí es donde paso la mayor parte del tiempo. Claro, dedicado a toda esta parte, sí. ¿No? Un año yo creo, doctor, ya en el tema también pues, profesional y todo, pues que me imagino que para usted también fue un reto, toda una situación el estar pues, enfocado también en esta parte, ¿no? Yo creo que... Bueno, no solo para mí. Claro, para todos. O sea, fue un reto para todo el personal que atiende problemas de salud. Sí. Esto incluye médicos, enfermeras, químicos, técnicos, el personal que hace el aseo del hospital, el personal de vigilancia del hospital, las personas que manejan las ambulancias, o sea, todo ese conjunto grande de personas que tienen que ver con esto, se vieron sometidos a una prueba muy dura, muy difícil, en el que con mucho miedo, con mucho temor de enfermarse, con mucho miedo de desarrollar enfermedad grave, con miedo a morir y también con mucho miedo de llevar la enfermedad a la casa y que la familia pudiera verse afectada. Así vivimos un año muy intenso, desde marzo hasta pues hace unos días. O hasta que quizás los casos empezaron a descender en Durango en una forma importante y pasamos a un semáforo ya más seguro. Pero sí fue una prueba que no vamos a olvidar nunca, nadie de nosotros. Y sí quiero públicamente reconocer el trabajo de muchas personas en lo que toca a mí en el Hospital 450, que es donde tenemos la unidad COVID en la que yo participé. Sí quiero reconocer el trabajo impresionante de muchos profesionales de la salud. Médicos, enfermeras, químicos, todos. Estoy realmente, gratamente, sentidamente impresionado de cómo la gente realizó su trabajo. Claro, creo que sería muy importante también reconocerlo, ¿no? Reconocer ese trabajo que sí, pues ahora sí que se tradujo también directamente a que ahorita podamos estar a lo mejor ya platicando con mayor calma de esto, ¿no? Y creo que pues es importante dejarlo. Químico, no sé si podamos agregar algo sobre nuestros estudios también, creo que en esta parte... Bueno, en sí también a nosotros nos dejó muchas lecciones, tuvimos que reaccionar muy rápido con la cuestión de las pruebas diagnósticas, fue unos desarrollos increíblemente rápidos, como nunca antes se había visto. De ser una enfermedad que no se conocía año y medio, ahora tenemos pruebas altamente específicas y eso se logró también a nivel mundial, unos desarrollos de los que fuimos partícipes y todavía falta, hay pruebas en desarrollo para poder detectar la inmunidad adquirida a través de las vacunas. Están ahorita ya por obtenerse permisos de comercializar y por supuesto de realizarse en todos los laboratorios clínicos del país kits de reactivos más accesibles. Los que hay ahorita están muy restringidos, están todavía en los grandes centros hospitalarios, pero muy pronto ya los vamos a tener en todos los laboratorios del país para que la gente pueda tener la certeza de que la vacuna que le aplicaron sí produjo un resultado de inmunidad. Como dijo el doctor, eso no los excluye de poder tener la infección en algún momento, pero los protege de la enfermedad grave, ¿no? Y pues por último, antes de despedirnos, yo me gustaría agradecer al doctor Juan Carlos Tinoco por habernos acompañado esta tarde. Creo que el primer capítulo del podcast es un capítulo
muy interesante, Sí. con un invitado de lujo y a quien le agradezco enormemente el haber estado aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Perfecto, pues muchas gracias a todos, a la gente que nos escucha, que nos sigan también en las plataformas donde se va a estar compartiendo este podcast por ahí a través de Spotify, de YouTube, principalmente los más grandes en esta situación. Y también por ahí estaremos en Apple Podcast, Google Podcast, para que nos escuchen y puedan también la gente que nos siga en las redes de Laboratorio Nova. Vamos a estar compartiendo por ahí los capítulos, los episodios, y que la gente pueda interactuar con nosotros y nos digan y justo nos puedan señalar qué mitos, qué dudas, qué enfermedades, qué tratamientos, todo esto para ir abordando en episodios próximos, ¿no? Porque la idea es eso, justo que sea un espacio para que la gente pueda escuchar esta información, siempre como el día de hoy, de la mano de grandes especialistas, de personas que nos puedan compartir desde su experiencia toda esta parte, que nos puedan enviar ahí las dudas, las preguntas, los comentarios por ahí al correo comunicación@labnova.com. En este correo vamos a estar recibiendo todas sus dudas, también si tienen alguna pregunta, y poder nosotros atacarla y poder nosotros exponerla, difundirla a través de un próximo episodio. Muchas gracias a todos, gracias al doctor, gracias al químico Leopoldo, y bueno, vamos a estar aquí para más episodios. Soy Jorge Marsal, nos escuchamos, mejor dicho, en el próximo episodio. Es nuestra misión ayudar al cuidado de la salud de las personas. Sigue de cerca a Nova Podcast y envía tus preguntas y comentarios. Nova Podcast. Este podcast es realizado por Laboratorio Nova. Ya puedes escuchar Nova Podcast en Spotify, YouTube, Google Podcast y Apple Podcast. No olvides seguirnos en Facebook como labnova.mx y visita nuestro sitio web labnova.com.